Bueno, buenos días a todos, bienvenidos un año más al Club Taurino de Peralta. Dar las gracias a Ginés por venir hoy hasta Peralta y a Estefanía, que ha facilitado todo porque la charla sería posible. Y eso, pues comenzamos. También agradecer a Mariano, que está siempre dispuesto a colaborar con el Club Taurino. Bueno. Yo vengo, muchas gracias a ti, yo vengo encantado de Peralta y más a volver a encontrarnos con la gente. Porque eso sí, hace día de invierno, tanto que nos están vendiendo que este año no hay invierno. Yo imagino que esto será bueno para el campo, siendo también de asfalto, pero tiene que hacer frío, porque si no los cardos el año que viene no sé cómo nos van a salir. Ginés Marín es un matador nacido en 1997. Eso a muchos nos hace pensar ya lo mayores que estamos, porque yo creo que recuerdo perfectamente todas las cosas que pasaron en el año 97, mes a mes, las recuerdo y sé dónde estaba en cada momento, y ser consciente de que una persona que tiene 25 años, que está a mi derecha, nacido en el 97, me hace verme a mí mismo como muy mayor, y creo que muchos de los que estáis aquí también cogéis esa conciencia. Pero también me llama la atención otra cosa. Yo creo que íbamos hablando de Ginés Marín años y solo tiene 25 años. Me viene a la cabeza un fogonazo muy fuerte. Yo creo la primera novillada del debut con picadores en Olivenza, yo lo tengo metido en la cabeza porque estaba viendo, yo creo, las primeras veces que se podía ver. Yo creo que lo dieron por Extremadura Televisión, es que ni siquiera lo dieron, no sé por qué televisión lo dieron, pero yo no sé si lo vi por internet, en casa o cómo, aquel debut con picadores, y es un fogonazo de que había un novillero que era distinto, que tenía un valor terrorífico y que se merendó aquella novillada. Y a partir de ahí han pasado tantas cosas que es un retumbarama total en la carrera de Ginés para estar aquí hablando con nosotros. Ginés, que nació en Jerez de la Frontera, aunque todos lo asociamos a Olivenza, a Badajoz. Ginés, que ha hecho, pues es de esta generación de toreros nacidos en los 90 de Extremadura, que luego han arrasado en el escalafón. Y de un Ginés que hay distintos elementos que hablaremos ahora con él, taurinos y no taurinos, que llaman muchísimo la atención. Uno de ellos es que hablaremos de su carrera de novillero y nunca toreó una barra de novillero. Luego todo lo vimos a través de referencias o cuando nos fuimos a Arnedo o en distintas circunstancias. Ginés, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Gracias a vosotros por esto. Sí, ¿no? A vosotros por la invitación y nada, aunque está un poquillo lejos y hace frío aquí, pero encantado de que podamos hablar un rato de toros, que es lo que nos gusta. Ginés, hablábamos de toros, claro, tú te crías en la Escuela Taurina de Badajoz, y de ahí sales disparado ya a ese debut con picadores que te pone por completo en el circuito. ¿Serás de los últimos que ha podido hacer un salto así? Sí, la verdad que mis inicios fueron en la Escuela Taurina de Badajoz y bueno, los recuerdo con cariño, ¿no? Porque, bueno, pues siempre los inicios son muy inocentes y bueno, pues uno vive cualquier cosa con tanta ilusión que ahora, con la perspectiva del tiempo y viendo pues todas las dificultades y los entresijos que entraña la profesión, pues lógicamente lo recuerdo con añoranza, pues la ilusión con la que vivía, pues un simple tentadero, ¿no? Y como digo, empecé ahí en la Escuela de Badajoz, luego debuté con picadores en Olivenza y bueno, pues ya empezó un camino largo y bonito que bueno, pues sigo recorriendo cada día, ¿no? ¿Hay alguien más que saliese de tus promociones de Badajoz? ¿Hay algún otro torero que haya salido? Sí, la verdad, yo creo que Badajoz debe ser de las escuelas taurinas con más matadores de toros salidos y bueno, no sé, pero ahí estaba echando un vistazo a los carteles y estaba viendo bastantes nombres de salidos de la Escuela Taurina de Badajoz, ¿no? Y muchos de ellos matadores de toros. O sea que creo que ha dado muchos frutos muy buenos y bueno, y que lo seguirá dando, ¿no? Que no es nada fácil el nivel que han tenido, ¿no? Desde Talavante, Miguel Ángel Pereira y luego más cercano a la hornada mía, pues también muchos matadores de toros que han salido, que hemos salido y bueno, creo que es una escuela que hace las cosas bastante bien.
Pero tú debutas con picadores en 2014 o 2015. 14. En 2014, 2015 das la Vuelta a España, en 2016 ya tomas la alternativa en Nimes. Sí. Que igual ahora tú lo ves con perspectiva y es mucho, pero hoy en día es un bagaje muy rápido, hoy en día y en cualquier momento. O sea, para el torero es un bagaje muy rápido de aprendizaje, ¿no? Hombre, sobre todo ahora que bueno, que hay tan poquitas novilladas. Y yo en el 2015 quedé primero del escalafón y creo que toreé 40 o 40 y algo. Y bueno, ahora muchas veces hablando con Curro, con mi apoderado, y me cuenta historias de novilleros que bueno, cuando rompían pues toreaban 80 o 90 novilladas en un año. Entonces pues prácticamente en media temporada tomaban la alternativa, ¿no? Ya estaban preparados para ello. Ahora lógicamente es mucho más difícil y para llegar preparado a la alternativa pues tienen que pasar al menos 2-3 temporadas. Y bueno, con esas circunstancias pues la verdad que mi trayectoria de novillero fue bastante rápida y creo que pudo haber sido más rápida, pero mi interés por presentarme en Madrid como novillero antes de tomar la alternativa pues hicimos esperar hasta que pasase San Isidro, ¿no? Y por eso tardé en más, ¿no? Si no lo hubiese tomado seguramente a principio de temporada. Pero sí, es verdad que fue pues un proceso rápido que creo que debe ser así, ¿no? Cuando uno se tira muchos años de novillero, normalmente no es buena señal. Y el brinco de tomar la alternativa en junio del 16 y confirmarla en mayo del 17 y salir a hombros en Madrid. Eso ya es exponencial. Sí, bueno, ahí hay esa temporada del 16 más difícil, ¿no? El salto a tomar la alternativa, pues siempre el famoso paroncillo ese que uno sufre cuando toma la alternativa. Pues sí estaba preparado para ello, pero es verdad que no fue nada fácil, ¿no? Puesto que los primeros meses prácticamente toreaba una corrida al mes y en plena temporada, ¿no? Que ya sabemos que se torean pues 8 o 10 corridas al mes, ¿no? Normalmente las figuras. Y venir de torear el año anterior 40 y tantas novilladas a empezar a torear una corrida al mes prácticamente, pues lógicamente el parón fue complicado, ¿no? Pero bueno, rematé bien el año y bueno, pude luego al año siguiente empezar bien en Sevilla, aunque no fue mi mejor tarde, pero salí a hombros en Valencia en fallas y luego mi confirmación en Madrid, que fue la explosión de cara al resto de la temporada. ¿Cómo se asimila eso? ¿Qué edad tenías? Pues 20, yo creo. 20 años. Los matadores nos parecen hombres hechos y derechos y a mí ahora con la distancia me parece increíble si tuviese que vivir entre los 14 y los 20 años todo lo que acabamos de decir en 4 minutos y no salir idiota del camino, porque claro, tú tomas la responsabilidad de todo lo que tienes que hacer en el ruedo desde que sales del hotel, pero claro, con 14 años ya asumes esas responsabilidades. Bueno, sí, es verdad que en el mundo del toro te ayuda o te obliga a madurar rápido, ¿no? A lo mejor en otras profesiones no tanto, porque bueno, pues muchos amigos que tengo, lógicamente su ritmo de vida es totalmente distinto y con mi edad pues están a lo mejor estudiando una carrera y yo pues llevo con distintas responsabilidades, como dices, a lo mejor desde los 16 años, ¿no? Pero bueno, pues también la edad te hace cometer muchos errores y equivocarte mucho y meter la pata muchas veces y bueno, pues es normal, ¿no? Lo importante es saber corregirlo y bueno, y tener la suficiente madurez para que, pues bueno, para tener sobre todo la disciplina del día a día, de los entrenamientos y de ser responsable con la profesión. Sin embargo, nunca perdiste esa conexión con la gente joven. Estoy pensando, yo creo que en tu segunda temporada de Matador
ya montabas una especie de fiesta en invierno para que fuesen muchos chavales, yo no sé si eran universitarios o gente muy joven, porque desde Pamplona iban. Sí, venían desde toda España. Era bueno, con mi afán de querer acercar el toreo a la gente joven, no necesariamente que fuesen tan aficionados taurinos porque lo hubiesen mamado desde pequeños, sino gente que a lo mejor pues no lo había vivido tanto en su familia, en sus casas, pero que el ambiente y las amistades pues lo involucrasen un poco en esta afición a los toros. Y bueno, se nos ocurrió la idea de hacer esos eventos que lo hicimos creo 2 o 3 años en invierno y bueno, sacamos las inscripciones y la verdad que fue una sorpresa porque el primer año se apuntaron creo que 600 chavales jóvenes de toda España y como dices venían autobuses desde Valencia, de Pamplona hasta Extremadura, y bueno, era sorprendente, ¿no? Lo que hacían los chicos jóvenes por tantos kilómetros en un autobús de madrugada, bueno, pues por ver un tentadero, una comida y echar un rato con gente de su edad, ¿no? Y la verdad que fue bonito, ¿no? Siempre me preguntan mucho que cuándo lo voy a volver a repetir, pero lo pasaba muy mal yo, con la responsabilidad de que saliese todo bien y luego pues mucha gente joven con la euforia por las nubes y me daba miedo que se pegasen o algo, ¿no? Y bueno, como digo, lo hicimos 2 o 3 ocasiones y la verdad que fue un éxito. Y bueno, no descarto volverlo a hacer, pero ahora mismo... Yo recuerdo una de las personas que iba desde Pamplona era Marta Fernández. Sí. Que luego nos dejó demasiado pronto, pero era también una líder para montar gente, para ir hasta allí. Sí, de hecho teníamos como... pues los que veíamos así un poco más cabecillas, pues para atraer gente, para decirlo, para hacer las listas de los chavales que venían. Y la de Pamplona era Marta, una chica que yo la conocía ahí y bueno, luego desgraciadamente el año pasado, ¿no? Falleció por cáncer y bueno, pues, circunstancias duras de la vida, ¿no? Estábamos, el recuerdo de Marta, yo creo que si alguno lo habéis conocido, se nos ha parado el corazón un momentico, porque era una persona excepcional y muy, muy, muy taurina. Estábamos prácticamente en la alternativa, ese año vienes a Pamplona, ya por localizar un poco tu carrera, debut en Pamplona y también salida a hombros. Es que son tantas cosas por asimilar que resulta un milagro. Porque sí. Una plaza como Pamplona el día que debutas y salir a hombros... La verdad que fue una sorpresa para mí porque yo Pamplona pues siempre no había estado nunca en la plaza, siempre lo había vivido desde la televisión y en la televisión pues yo creo que se escucha más el ruido que en la plaza y a mí me preocupa mucho siempre los toreros tenemos el oído puesto en el tendido pues para calibrar un poco el nivel de las faenas y bueno pues sí, cuando está la gente para 2 orejas o para una y entonces me preocupaba eso, ¿no? El no saber en qué momento era cuando me tenía que ir a por la espada, si de verdad tenía el triunfo, si no. Y me sorprendió que escuché a los buenos aficionados que hay en sombra, los oles rotundos y noté a la gente realmente metida en la faena y bueno, que además curiosamente fue en el primer toro, que fue el que cuajé de verdad, que luego lo pinché. Y al que le corté las 2 fue al segundo, ¿no? Pero el que toreé bien fue el primero y fue una tarde bonita para mí. Luego cogí una sustitución al día siguiente, toreé otra corrida y bueno, fue una feria importante que me lanzó bastante y la verdad que fue una temporada bonita y muy completa, ¿no? Que estuve en muchas ferias y pudiendo triunfar en muchas de ellas. O sea, no había llegado a estar ni el día anterior en la plaza para ver cómo sonaba aquello. No, me daba miedo ver ese toro tan grande el día antes. Digo, a ver si no voy a venir mañana. ¿Qué es lo que notáis cuando estáis en el centro del ruedo? Vosotros solo sabéis vosotros. Hablas del sonido, pero tiene que haber hasta vibración. En las grandes plazas en algún momento tienes que notar que vibra aquello, ¿no? Sí, es que a mí Pamplona me gusta mucho porque al igual que Sevilla me cuesta mucho trabajo,
Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque en Pamplona no tienes esa sensación de sentirte tan observado, tan examinado, y que se mida todo con tanta pulcritud, ¿no? Como en Sevilla, por ejemplo. Que parece que estás haciendo el paseillo y te están mirando de una forma que crees que llevas algo mal. Entonces, eso en Pamplona pues sí me ayuda a mí personalmente a soltarme, a encontrarme más a gusto y a no atenazarme tanto, ¿no? Y bueno, Sevilla, por ejemplo, es una plaza que siempre me ha costado mucho por eso mismo, ¿no? Me ha atenazado y no me ha dejado soltarme y estar a gusto por el ruedo. Fíjate, el día que cortas las 2 orejas en Pamplona, yo coincidí con Rubén Amón en el patio Caballos. Me dice, ¿y si esto lo hubiese hecho en Sevilla? Y yo, vale, Rubén Amón, ya sé que no te gusta nada Pamplona, pero él estaba pensando, ¿y si esto lo hubiese hecho en Sevilla? Fíjate lo que estás comentando ahora. Seguramente ese año en Sevilla no lo hubiese hecho. Claro, Sevilla, aquí estamos casi como en familia, suelen decir que está toda la parte de aficionados, pero también la cantidad de profesionales que hay en el ruedo examinando casi, marcando rayas, ¿no? Sí. O sea, eso lo notáis. Sí, mucho. En Sevilla se nota mucho eso, ¿no? Y bueno, hasta que me he acostumbrado un poco y me he mentalizado para llegar de otra forma a la plaza, pues me ha costado bastante, ¿no? Sin embargo, en Madrid pues pasa un poco como en Pamplona, ¿no? No ese nivel de ruido y de algarabía, pero sí que hay ese jaleo, esos enfrentamientos entre tendidos, esas voces y ese murmullo y ese que bueno, pues que crea expectación, pero sin esa tensión de ese silencio y de eso que a mí me pone muy nervioso. Esa mañana, antes de salir en esas grandes plazas a hacer el pasillo, tú eres de los que no te gusta quedarte en la habitación, ¿no? Bueno, me quedo porque ¿a dónde vas a ir? Pero, claro. Pero sí es verdad que lo paso... Ahí es quizá donde peor lo pasas, ¿no? En la habitación del hotel, esos momentos que te quedas solo antes de que llegue el mozo espada para vestirte y eso, después de comer, pues ese ratillo yo particularmente es el que peor lo paso, ¿no? Que tienes más dudas, más incertidumbre y la cabeza no para de dar vueltas y ese ratillo es complicado, pero claro, ¿a dónde vamos ahí? Y esa llamada con los toros del sorteo, que sabes que te van a decir lo que te van a decir, ¿no? Nada, siempre te dicen que son muy buenos y si te dicen, y si es muy grande, pues te dicen, la gente le va a dar importancia. Pero sí, siempre hay cosas típicas, ¿no? Así que te hacen gracia. Y esa es una de ellas, ¿no? Siempre dicen, al segundo la gente, este año en Bilbao, me acuerdo que me lo decían con el toro de García Grande, y me decían, al segundo la gente le va a dar importancia. Digo, y yo también. Va lanzada una carrera, estábamos hablando del 17 y 18 y de repente llega la pandemia. Eso para los profesionales tuvo que ser un golpe porque a los demás aún nos vamos reintegrando en la vida profesional, se nos va olvidando, pero vosotros habéis estado 2 años o año y medio con un parón tremendo. O sea, que has llegado a torear un toro de Miura, vamos, en medio de todo eso. Sí, es que las cabezas no funcionaban bien en la pandemia, ¿eh? Y sí, la verdad que fue un parón complicado para todos, ¿no? Ya no solo para los toreros y para el toreo, sino para la vida cotidiana de todos, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos vivido momentos duros en esos meses y muchos pues hemos perdido, han perdido seres queridos y por lo tanto pues eso que es lo más duro, ¿no? Que uno puede vivir. Pero sí es verdad que fueron momentos complicados, de mucha incertidumbre para los toreros por no saber lo que iba a pasar, ¿no? Yo la verdad que incrédulamente pensaba que esto se iba a restablecer en cualquier momento, ¿no? Yo pensaba, bueno, en cualquier momento me dicen que mañana no, pero que la semana que viene estamos ya con normalidad y que toreamos en tal sitio y en tal sitio. Y esa incredulidad me hacía estar preparándome, ¿no? Porque si no, la verdad que si hubiese sabido lo que iba a pasar,
pues me hubiese relajado un poquito más, ¿no? Pero sí que estuve siguiendo con la preparación, preparándome, entrenando y luego como se toreó tanto en el campo por las circunstancias de los ganaderos, tantos toros y pues sí que toreé mucho en el campo y bueno, la verdad que al año siguiente pues pude llegar bastante preparado a pesar del parón, ¿no? Y bueno, no toreé tanto por las circunstancias de la pandemia en el año 21, pero sí que fue un año importante y que salieron las cosas bien. La Guinda es una salida de hombros de Madrid, claro, el 21. Sí, ese fue el remate perfecto, ¿no? Pero es verdad que hubo muchas cosas importantes, aunque a lo mejor no tantas en ferias de importancia, porque casi no había, ¿no? Pero sí que en muchas tardes que bueno, pues salían las cosas muy bien y un poco te apuntaba o te atisbaba que bueno, que en cualquier momento en una plaza importante como en Vistiese un Toro, pues saldrían las cosas bien, ¿no? Y llegó Madrid y la verdad que fue un triunfo rotundo. Madrid, yo creo que así tenemos como imágenes modernas dos imágenes, ¿no? Tu salida a hombros el 21, pero en el 22 hay una foto, por lo menos ahí se me ha quedado muy grabado, o sea, yo no soy capaz de mirarte del mismo modo. Andando con ese chorretón de sangre en el callejón de las ventas, tu padre al lado observándote, es una foto que en circunstancias normales hubiese dado la vuelta al mundo, hoy en día dio la vuelta a España, pero o sea, cuántas cosas decía esa imagen y yo no sé si tú eras consciente en ese momento porque tú estabas centrado en algo. Bueno, a ver, en esos momentos pues está uno metido en lo suyo, ¿no? Y bueno, pues la parte dura de la profesión, de las jornadas y cuando los toros te cogen, pero forma parte de ella, ¿no? Y que cuando te coge un toro en Madrid, que es la plaza más importante del mundo, pues lógicamente uno tiene que estar preparado para ello, para afrontarlo con la mayor entereza posible y siempre me ha molestado mucho los toreros que han intentado vender las cornadas o las volteretas y bueno, que han intentado usarlas pues para que el público los trate mejor, ¿no? Y como me ha gustado eso tampoco, no me ha gustado nada, pues sí, es verdad que en ese momento pensé, si tengo fuerzas para quedarme, me quedo, pero de verdad, no aquí cojeando o vendiendo que tengo una cornada, ¿no? Y la verdad que me encontraba relativamente bien para hacerlo y por eso me quedé, ¿no? Pero si no me hubiese encontrado con la fuerza suficiente, pues me hubiese ido para adentro, porque ya te digo que no me gusta pues mostrar la pena, ¿no? Que un torero creo que nunca debe dar pena y es un poco lo que venden algunos toreros que como digo, no me gusta nada, ¿no? Entonces esa imagen daba todo menos pena, ¿eh? O sea, es por eso respeto y muchas más cosas. Pero bueno, por la forma de afrontarlo, ¿no? Pero como te digo muchas veces, pues uno es muy fácil hacer así y cojear y mirarte y tocarte y no sé qué, y ya todo el mundo se da cuenta. De hecho, ese día había gente de mi familia en el tendido que no se habían dado cuenta que llevaba la cornada, y fíjate que iba sangrando, pero no se habían dado cuenta porque no la había vendido, ¿no? Es que es el mismo que puedes tener ahora aquí. Bueno, casi. El rictus de la imagen, no sonriendo, lógicamente. Casi, sí, pero y luego el momento de entrar por el callejón y bueno, mi padre de manera tranquilizadora a darme un beso, pues sí, captaron ese momento y la verdad que es una imagen bonita, ¿no? Hablando de imágenes, paralelo a tu carrera taurina, también has ejercido ciertas labores de mecenazgo de artistas, que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo descubrí esta actividad el año pasado, toda una parte de artistas que están vinculados a ti de alguna manera. Uno de ellos me acuerdo que hizo el trofeo de la Feria del Toro de este año de Pamplona, y viendo los carteles que se fueron haciendo, ¿cómo surgió todo esto? Pues no sé, porque la verdad que con Estefanía le damos tantas vueltas a la cabeza a ver qué campaña hacemos, qué idea tenemos y qué... Pues de hecho hoy precisamente estábamos hablando ya para hablar de este año, a ver qué hacemos, y le damos 10.000 vueltas, decimos muchas tonterías.
Y bueno, pues entre esas charlas de una cosa u otra, se nos ocurrió hacer una campaña benéfica que nunca antes la habíamos hecho, ni yo había conocido a nadie que la hiciese. Y bueno, pues ya que hacíamos una campaña, pues que sacase sus frutos para un bien bueno, que era el cáncer infantil, que creo que es más que necesario, ¿no? Y justificado. Y bueno, y para eso pues necesitábamos la ayuda de algunos artistas que decidimos que fuesen gente joven que estaba empezando bueno, pues en el mundo y bueno, pues encontramos a 10 jóvenes dispuestos a ello y la verdad que han ido haciendo obras pues muy curiosas, bonitas y que creo que le han dado vistosidad a mi temporada y han hecho cosas buenas, ¿no? Y ahora pues precisamente estamos ya casi cerrando el recuento de todo lo que se ha hecho, lo que se ha vendido y los beneficios para entregarlos a la fundación, que bueno, pues es un momento emotivo porque, como digo, creo que lo merece el cáncer infantil y bueno, y todos los jóvenes que han participado, la verdad que han puesto mucho de su parte. Bueno, tenemos un público aquí mirándonos todos. Yo creo que seguro que alguien tiene ganas de preguntar algo a Ginés y no quisiera monopolizar aquí las preguntas. Yo si no sigo, ¿eh? Animaos. Ginés, ¿tienes alguno o algunos toros que siguen rondándote cada día en la cama, por debajo de la cama de vez en cuando? Sí, sobre todo los que he pinchado. Sí, hombre, me acuerdo de algunos toros en Madrid que he pinchado. El otro día me acordaba de uno de Cubillo. El mismo año que salía a hombros en la confirmación, pues toré la corrida de la Cultura. Y bueno, pude haber cortado 3 orejas y no corté ninguna. Entonces andaba más irregular con la espada. Y bueno, pues son de esos toros que te acuerdas porque sabes que hubiese sido un triunfo importante, ¿no? ¿Y te acuerdas en 2022 del toro? Sí, me seguiré acordando seguramente. Porque bueno, pues son cosas que joden, ¿no? Cuando pinchas un toro de 2 orejas en Madrid. Un día hablaba con el CI y le pregunté: ¿cuántas puertas grandes en Madrid tienes? Y me dijo 2. ¿Y cuántas podías haber salido? Y me dijo 12. Cuidado, 10 toros de 2 orejas, ¿eh? Pinchar 10 toros de 2 orejas, me refiero, o 10 puertas grandes. Eso sí, no te da el día para pensar en tantos toros. ¿Y hay alguna faena en la que te hayas podido llegar a obsesionar por intentar repetirla? Bueno, sí, en algún momento. Ahora mismo no sabría decirte así cuál, pero sí que en algún momento pues piensas que podías haber hecho algo distinto o algo mejor, o haber estado mejor con un toro que luego, pensándolo, pues no has estado al nivel que tenías que haber estado, ¿no? Sí pasa en algunas ocasiones y no es bueno, ¿no? Porque uno cuando llega al hotel no debe de haberse dejado nada dentro, pero sí es verdad que bueno, pues son muchas las tardes que uno torea y no todos los días puedes dar el 100% porque no estás igual, ¿no? Y bueno, pues sí me ha pasado en alguna vez. Ahora mismo no sabría decirte cuál exactamente, pero o por qué circunstancias, ¿no? Porque en algunas pues a lo mejor creo que no está al nivel por X circunstancias, o en otras por otro, pero sí, pues esas son de las peores, ¿no? De las que te dejan tocado porque te gustaría volverlo a repetir, como dices, para estar al nivel que sabes que puedes estar, ¿no? Pero claro, pasa todo muy rápido. Una faena son 8 o 10 minutos y o te funciona la cabeza rápido y el corazón
o se te va y se te puede ir un toro de triunfo importante. El año pasado, estoy pensando que esta noche recoges en Tudela un premio. Yo estuve en aquella corrida y no es que salvases en esos momentos el toro, yo creo que salvaste la tarde porque la cosa podía derivar. En Tudela tienen una forma de ser que pasan del 0 al 100, entonces pueden estar muy contentos, pero iba la tarde muy complicada, pues estaban saliendo los perritoros, hay que decirlo ya, tiempo pasado. Y si no llegas a iluminarte tú en el sexto toro y lo rehaces, aquello puede acabar en incidente público. Fue una cosa muy curiosa porque parecía una corrida en la que no había nada que sacar, estaban muy podridos los toros, así dicho, en plata, y fuiste capaz de montar toda una faena allí. Aquello a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, para eso estamos los toreros, ¿no? Luego, es verdad que la corrida no tuvo fuerza, no tuvo la fuerza que todos esperábamos, nos hubiese gustado. Pero claro, no podemos hacer otra cosa, no podemos ir a buscar otros toros al campo, ¿no? Entonces, yo creo que los toreros tenemos que estar o intentar sacar el 100% del toro que nos toca en suerte y bueno, pues ese día me tocaron, al igual que a mis compañeros, pues toros con poca fuerza. Entonces, pues uno tiene que intentar adaptarse a las circunstancias, a las condiciones del toro y hacer pues una faena lo mejor posible, ¿no? Y bueno, la verdad que yo noté a un público muy cariñoso, muy receptivo y que agradeció en todo momento mi disposición y mis ganas y no sé, pensaba que eran más brutos, la verdad. Es que si el toro si no lo hubieses tenido en pie, aquello hubiese ido por otro camino, ¿eh? Seguro, además. ¿Recuerdas algún toro por fiero y que hayas podido con él? ¿Por fiereza? Bueno, pues uno ha sido los más recientes, quizás el toro de Bilbao, ¿no? De García Grande. Yo creo que fue un toro, aparte de su desmesurado tamaño, pues un toro bravo, exigente, con complicaciones, con exigencias y con cosas muy particulares que tiene esa ganadería que o la conoces o te manda para casa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios conozco bien la ganadería y me encontré bien con el toro y bueno, creo que pude armar una faena importante, ¿no? Son de las que te dejan satisfacción cuando acabas la corrida y llegas al hotel, pues llega vacío, ¿no? Que te has entregado de verdad y quizás, pues bueno, pues sí, uno de los toros así más reciente, ¿no? Que se me viene a la cabeza, toro así fiero, importante y exigente que he sabido pues sacarle el jugo que tenía. Cada tarde a ti te toca competir además con toreros que a veces se dice que conocen la ganadería, por ejemplo García Grande mejor que el propio ganadero, ¿no? Es tan grande, por ejemplo, gente como, no sé, los que te ha tocado a ti desde tan joven medirte con Julis, con gente con una experiencia de 10, 15 años, ¿te puede llegar a comer el tarro en algún momento? Pensar... Bueno, no es que te obsesione, pero sí es verdad que hay veces que sientes que estás jugando con desventaja, ¿no? Recuerdo una corrida en Santander hace unos años. Era Ponce, Juli y yo de García Grande. Y entre los dos sumas más años de alternativa que, yo qué sé, que mi padre de vida, no sé. Y bueno, pues ya sabemos el conocimiento del Juli con la ganadería de García Grande. Y yo cuando salía en sus toros tenía la sensación que él ya sabía cómo iban a ser y lo que le tenía que hacer. Y entonces pues eso, sientes un poco que juegas en desventaja porque pues tú al final tienes que ver salir el toro, ver sus reacciones, ver lo que hace en el capote y luego ya ver lo que le tienes que hacer, cómo tienes que estar con él, ¿no? Y él, antes de que saliese el toro, yo tenía la sensación, al menos yo, de que él ya sabía lo que le tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, él iba con ventaja, pero bueno, eso te lo da la experiencia, los años
Y bueno, y a lo mejor lo que él no tenía ahí era las ganas, la juventud y la bisoñez que tenía yo, ¿no? O que tengo yo ahora a mi edad, ¿no? Entonces pues hay que intentar a la madura edad de 25 años contrarrestar, ¿no? ¿Algún toro que hayas pasado miedo de verdad? Sí, el miedo se pasa constantemente, ¿no? Pero pues mira, recuerdo un toro en México, en la Plaza México, que luego que me cogió y recuerdo que lo estaba cuadrando para entrar a matar y estaba lloviendo así el día de estos días que hay poca gente en la México, estaba el día oscuro, ya de noche, lloviendo, mucho frío y no sé, parecía un poco una película de miedo y salió un toro de Montecristo, creo que era un sobrero y el toro tenía, yo creo que tenía 6 años ya y estaba delante de él y tenía la sensación que él sabía mejor que yo lo que yo iba a hacer y lo estaba cuadrando para entrar a matar, me resbalé y me cogió muy feo. Salió el hijo de mi apoderado entonces, de Cutiño, y lo cogió y le pegó una cornada. Salió cuando me cogió a mí, ¿no? A ayudarme. Y lo cogió a él y le pegó una cornada. Y cuando yo me levanté, no sabía qué hacer. Estuve a punto de hacerme el desmayado para meterme para adentro. Pero ya me dio vergüenza porque ya estaba de pie. Y es de los toros así que me ha hecho pasar un rato que no sabía por dónde meterle mano, porque además dije, hostia, me acaba de coger, ya me han dado un aviso y no he entrado a matar ni una vez. Y pasé un ratillo para matarlo. Yo creo que lo descabellé en el tercer aviso prácticamente. Me hizo pasar un ratillo malo. El papel juega en tu carrera tu padre Guillermo y en este momento tu apoderado. Bueno, mi padre es una persona que siempre ha estado a mi vera en mi carrera, pero es verdad que nunca ha influido en mis decisiones, ni él ha querido influir, ni condicionarme, ni bueno, y yo en parte tampoco, bueno, pues se lo he permitido, digámoslo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es una persona importante porque es mi padre y porque está cercano a mí, pero no ha influido nunca en la toma de mis decisiones importantes y de hecho siempre o casi siempre lo he comunicado todo a posteriori, ¿no? Y bueno, muchas veces se queja, me dice que no le cuento nada. Se ha mantenido siempre bastante al margen de todo y bueno, en ese sentido se lo agradezco, ¿no? Y Curro, me has preguntado por Curro. Y con Curro, bueno, pues llevo poco tiempo relativamente, ¿no? Pero la verdad que estoy muy contento y me siento como si llevase con él muchos años, ¿no? El nivel de confianza y de complicidad que tenemos. Porque, bueno, pues siempre hablar con un torero que te entiende desde la visión de que él ha pasado por lo que tú estás pasando ahora, pues hay mucha más complicidad y entendimiento y la verdad que estoy muy a gusto y muy contento con él y yo creo que él conmigo y bueno, pues uno siente que va todo el mundo remando en la misma dirección, ¿no? Y eso es importante. Bueno, yo creo que el tema del mononcaste y de las corridas duras y eso es un tema delicado y complicado de hablarlo, pero a mí me gusta hablarlo con claridad, ¿no? Y bueno, toreros que hayan salido de las corridas duras a ser figuras del toreo y que no maten nunca más ese tipo de corrida, yo creo que no hay... No se me viene ninguno a la cabeza. A lo mejor si estáis pensando en Emilio de Justo, que puede ser el último referente así que haya salido de las corridas duras, pero Emilio sigue matando las corridas de Vitorino, de Adolfo, incluso mató 6 toros en Madrid y llevó un toro de Palas, de
de Pallarés. O sea, que creo que hace sigue matando ese tipo de corridas, ¿no? Cuando empezaba por cercanía, pues tenía muy cerca y admiraba mucho a Juli y a Talavante, ¿no? Eran las figuras del toreo del momento y bueno, eran toreros en los que me fijaba, ¿no? Luego especialmente con Talavante más, por cercanía, incluso cierta amistad y bueno, la verdad que me fijaba mucho en él, ¿no? Luego pues lógicamente vas cambiando tus referentes cuando vas conociendo más toreros de la historia, de toreros anteriores que no has conocido, pero que empiezas a ver imágenes y que te empiezan a hablar de él y bueno, y van cambiando tus referencias, ¿no? Pues ahora, no sé, pues me fijo más en cosas de toreros antiguos, que me encanta que me hablen de ellos, y Curro me habla, pues no sé, mucho de Camino, hablamos mucho de Paco Camino, de Manolete, que él, Curro no lo vio, pero vemos imágenes y vemos cosas que bueno, pues te alimentan mucho, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando pasan los años vas cambiando tus referencias a toreros anteriores, ¿no? Bueno, yo la plaza en la que, a ver, más cómodo me sienta, no entiéndaseme, en la que me siento querido y me gusta más torear es Madrid. En la que cuando me veo anunciado de verdad me motiva, me ilusiona y me hace sacar lo mejor de mí es Madrid, ¿no? Luego hay plazas en las que me siento muy a gusto, muy querido y que me encanta torear, como Santander, o bueno, otras plazas ahora mismo, pero Madrid es la plaza de verdad que bueno, mis mejores faenas las he hecho en Madrid, ¿no? Que si me ha parecido bien que haya toreado la... Sí, que ha sido un poco el motor, o la cabeza visible de... Bueno, a mí me pareció perfecto, ¿no? Que este año tomó la decisión de torear 100 corridas de toros y bueno, lo ha llevado a cabo. Yo creo que ha sido positivo para el toreo, porque en muchos pueblos donde a lo mejor se daba una novillada o una corrida de rejones o un festejo popular incluso, pues aparte de eso se ha dado una corrida para que torease Morante, ¿no? Y bueno, eso ayuda al crecimiento del toreo y yo creo que es positivo, importante que lo haya hecho, ¿no? Y bueno, ya también ha sido una decisión personal que él ha tomado este año pasado, que bueno, que imagino que dudo que se vuelva a repetir, ¿no? Pues 100 tardes pues algo difícil y complicado, y la verdad que este año pues le ha salido redondo. Yo el futuro de la fiesta, yo no sé, a mí siempre me gusta ser positivo, no me gusta el discurso negativo y malo de que esto se acaba, y ni mucho menos. Yo llevo 2 o 3 años viendo un rebrote de gente joven en los toros que no había visto hasta ahora, y por lo tanto eso me da esperanzas para pensar que le queda mucho futuro al toreo y que va a seguir habiendo aficionados y va a seguir habiendo toreros jóvenes y bueno, siguen saliendo toreros que ilusionan a todos, como bueno, el caso del niño de Salamanca, ¿no? De Marco, que bueno, pues que tiene a todo el mundo entusiasmado y bueno, pues son cosas buenas para el futuro, ¿no? Y ver tanta gente joven en los tendidos también es muy positivo y se está viendo mucho últimamente, ¿no? Entonces yo soy esperanzador, ¿no? Es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas y que seguir avanzando, pero bueno, yo creo que en ello estamos, ¿no? Y con respecto a lo de las novilladas, pues sí, se deben dar más novilladas y promocionar las novilladas y hacer certámenes como es el caso de aquí, que se vuelcan todos con las novilladas y me parece perfecto además que se lleven tantos años dando novilladas
y no se cometa la equivocación de querer pasar a las corridas que muchas veces pierde todo el interés de los aficionados de la zona, que lo que quieren ver realmente son a los novilleros jóvenes, ¿no? Y luego el problema también es que las empresas grandes en las ferias, pues en muchas ocasiones prescinden de dar una novillada si el pliego no se los exige. Y bueno, eso es muy negativo, ¿no? Yo creo que debería ser obligatorio dar una novillada en cada feria. Las novilladas que se echan hoy en día no es normal y no ayudan a los novilleros. A mí me da mucho coraje en algunas ferias de novillada que se dan golpes en el pecho de defensa de que defendemos a los novilleros y defendemos a las novilladas y tal, pero que no nos engañen. No defienden nada, lo que hacen es acabar con los novilleros, con esas novilladas, con esa seriedad, que no tiene lógica. Son novilleros que están empezando y esas pedazos de novillada lo que hacen es cortar de raíz la carrera de un chico que tiene 16 años y está empezando, ¿no? O sea, eso me sienta muy mal porque luego además se dan golpes en el pecho de que defienden las novilladas. Las novilladas hay que defenderlas y a los novilleros hay que defenderlos echándole un novillo y una novillada cuidada para que evolucionen y para que aprendan y para que crezcan, que son chicos que están aprendiendo. No pueden matar una corrida de toros. Eso no puede ser. Y en Madrid, bueno, en Madrid es desproporcionado, pero al final Madrid es Madrid, que también se debe bajar el novillo porque no es normal, porque además de grande es feo. Pero ya en los pueblos, unas pedazos de novilladas más grandes que las corridas de toros, bueno, a mí me parece denunciable, la verdad. Bueno, vamos a ir concluyendo. Mariano, ¿tienes alguna última pregunta? No, ya nos están dando los 3 avisos para atentar, así que creo que ha sido una charla fantástica. Desde luego me quedo yo mucho con la frase de hoy se torea mejor que nunca, pero los vídeos que veo son de Paco Camino. Me ha parecido un broche fantástico. Muchísimas gracias, Ginés, y muchas gracias a todos. Un placer. Gracias.